Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema para esta unidad. Y el día de hoy vamos a hablar de las reglas de diferenciación, que este es un método alternativo al método de la definición de derivadas para encontrar la derivada de una función, ¿no? Entonces, estas reglas de diferenciación hacen que el proceso de diferenciación sea un tanto más expedito, aunque, ¿verdad? Eh, Cualquiera de los métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. Decía, la ventaja de esto es que es más expedito, la desventaja es que usted tiene que aprenderse las reglas, ¿no? Y aparte de aprendérselas, tiene que eh, practicar, ¿verdad? Cómo utilizarlas. Entonces está listado, ustedes los tienen ahí en su libro. Digamos que estas primeras cinco son las más comunes, al igual que sucedió con los teoremas de los límites. Estas reglas de diferenciación no son específicas para un ejercicio en particular, sino que usted puede utilizar múltiples de estas reglas en todos los ejercicios, ¿no? Y estas, digamos, cinco primeras son las que más comúnmente usted va a emplear en la mayoría de los ejercicios. En el caso de las reglas del producto y del cociente, que son, digamos, como un poquito más complicadas, no es común que resolvamos ejercicios en los cuales se involucren a las dos reglas de forma simultánea. Pero eso no significa que no pueda suceder o que no hayan ejercicios que involucren productos y cocientes de forma simultánea. Lo que sucede es que hay algunos métodos para derivar ese tipo de funciones o que simplifican el proceso de derivación de ese tipo de funciones y que lo veremos más adelante. Luego, la derivada de las funciones compuestas o la regla de la cadena lo vamos a ver más adelante porque esta función es un poco más compleja y prácticamente lo miramos como un tema aparte. Bien, ya esto lo habíamos visto ayer, que las notaciones que empleamos para expresar a la derivada y que se pueden emplear de forma indistinta. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. Aquí se dice que hay que recordar que las reglas de sumas y restas, ¿no? Pero fíjense que en este ejercicio estarían involucradas ambas, ¿no? Las sumas y las restas, porque aquí estos dos están restando, pero este 9 y el 4x cuadrado estarían sumando. Entonces, básicamente las reglas de sumas y restas le dicen que si usted tiene una suma de funciones, la derivada la obtenemos encontrando las derivadas individuales de cada elemento y sumándolos, al igual que sucedería con la resta. Entonces, básicamente en los polinomios encontraríamos
las derivadas individuales de cada uno y las sumaríamos o restaríamos según sea el caso. Hay que considerar que en algunos casos, ¿no? Dependiendo de los exponentes, el signo puede cambiar de positivo a negativo o viceversa, es decir, que una suma podría convertirse en una resta o una resta en una suma. Entonces, las principales o las más comunes, digamos, o no, no podría decir que son principales, pero las más comunes son estas reglas, ¿no? Entonces, la primera regla que habla de una constante y que la derivada de una constante es cero. Luego tenemos la derivada de la función identidad, es decir, la derivada de x, que es 1, la derivada de una variable elevada a un exponente, y mire que aquí dice que el exponente es un número real. Cuando se refiere a un número real, significa un número que puede ser positivo o negativo, que puede ser un entero, que puede ser una fracción, en fin. Entonces dice esta regla que para derivar, nosotros pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad al exponente. Aquí tenemos el caso de una constante multiplicada por una función y la derivada se obtiene multiplicando a la constante o copiando a la constante y multiplicarla por la derivada de la función. Y esta sería una combinación de las dos anteriores, una constante multiplicada por una variable elevada a una potencia. Entonces la constante solo se copia, pero al pasar el exponente a multiplicar, multiplicaría la constante y aquí le restaríamos una unidad al exponente. Ahora bien, no es común que nosotros, y ya lo habíamos visto en los límites, que hagamos ciertos procedimientos que voy a realizar en este momento únicamente con la finalidad de demostrar la aplicación de la regla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una expresión del tipo cx a la n, de acuerdo con la regla de diferenciación, pasaríamos el exponente 2 a multiplicar a 4 y le restaríamos una unidad al exponente 2. Entonces, eso que estoy escribiendo ahí de color diferente, que es la operación que nosotros realizamos, realmente eso no es un procedimiento que usted tenga que dejar para justificar sus respuestas, ¿no? Menos, copio la constante 3 y multiplico por la derivada de x, que ya vimos que la derivada de x es 1. Nuevamente, el 1 no se escribiría, pero en este momento lo estoy haciendo únicamente para demostrar la regla. Y finalmente a esto le restaríamos la derivada de 9, que la derivada de una constante es 0. Entonces todo eso que está ahí de color diferente realmente, ¿verdad?, no es común que se utilice. La derivada en este caso, 2 por 4, 8, x a la 2 menos 1, que es 1, menos 3. Entonces, de hecho, en la práctica nosotros pasamos de aquí a aquí, sin esto que es únicamente para efectos de demostrar la regla. En algunas ocasiones es conveniente expresar algunos elementos de forma diferente. Por ejemplo, en el caso de las raíces y en el caso de algunas fracciones. Entonces, las raíces las expresamos como exponentes. Entonces, digamos que aquí tenemos 5x al cubo más 9 por x a la 1/3, ¿no?
pues raíz cúbica de x es x a la 1/3, menos 1 sobre x a la 1/2, más pi. Bien, fíjense que también en el caso de este tipo de fracciones, 1 sobre x a la n, nosotros podemos expresarlo como x a la menos n, o viceversa. Si tengo x a la menos n, lo puedo expresar como 1 sobre x a la n. Nosotros decimos que aquí lo expresamos como el inverso. Entonces vamos a expresar a ese 1 sobre x a la 1/2 como x a la menos 1/2. Bien, entonces, al derivar, el exponente 3 multiplica a la constante 5, 3 por 5, 15, x, y al exponente 3 le restamos una unidad y nos queda en 2. Luego, ese exponente 1/3 multiplica a 9, y eso sería 9 tercios. Y 9 tercios es 3, ¿no? Porque 9 entre 3 es 3. X a la 1/3 menos 1. Si a 1/3 le resto una unidad y una unidad tiene 3 tercios, 1/3 menos 3 tercios es menos 2 tercios. Y recuerdan que les había dicho que dependiendo de algunos exponentes, este signo podría cambiar. Entonces fíjense que aquí tenemos un exponente 1/2. Entonces este menos 1/2 lo paso a multiplicar por este menos 1 y me daría más 1/2 más 1/2 de x de x elevado a la menos 1/2 menos 1, es decir, a la menos 3/2. Y la derivada de pi es una constante, entonces la derivada de pi es 0. Bien, nosotros siempre debemos de expresar nuestras respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos. Tendríamos 15x al cuadrado más, entonces mire, por ejemplo, ahí tenemos 3x a la menos 2 tercios, ¿no? Entonces tendríamos 3 por ese x a la menos 2 tercios, lo voy a expresar como 1 sobre x a la 2 tercios, ¿no? Y al multiplicar, esto se convertiría en 3x, en 3, perdón, sobre x a la 2 tercios. Sería más 3 sobre x a la 2 tercios. Más, ahí tenemos lo mismo, ¿no? 1/2 que multiplica a
x a la 3 medios. Entonces tendríamos 1 sobre 2x a la 3 medios. En el libro suelen al final expresar las potencias fracciones como una raíz nuevamente, ¿no? Eh, por lo general yo no le veo a eso un beneficio, pero tampoco le veo a eso un inconveniente, ¿no? Entonces, x a la 2 tercios sería raíz cúbica de x al cuadrado. Y x a la 3 medios sería la raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, como le digo, eso depende si usted lo quiere hacer, si no, con esto bastaría. Pues se sobreentiende que ambas cosas son lo mismo, es como cuando usted escribe en carta o escribe en molde, es básicamente lo mismo, solo son estilos diferentes. O sea, no hay, eso no influye en el resultado de una operación. Entonces veamos este siguiente ejercicio. 6x al cubo menos, y entonces ahí tenemos 1 entre x a la 1 tercio, y yo lo puedo expresar como su inverso, que es x a la menos 1 tercio, raíz de x, x a la 1 medio, más 5 medios de x menos 4. Bien, entonces, ahora procedemos a derivar. 3 por 6, 18. X al cuadrado. Aquí el menos 1 tercio multiplicaría este menos 1. Se convierte en más 1 tercio de x elevado a la menos 1 tercio menos 1. Recuerde, en una unidad hay 3 tercios, ¿no? Entonces, menos 1 tercio menos 3 tercios menos 4 tercios. Y 1 medio por menos 1 menos 1 medio de x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, más la derivada de x, perdón, más 5 medios por la derivada de x, que es 1, 5 medios,
y la derivada de 4, que es 0. Bien, ahora podríamos dejar expresado todo sin exponentes negativos, ¿no? 18x cuadrado más. Entonces ahí tendríamos un tercio por 1 sobre x a la 4 tercios, ¿no? Que sería 1 sobre 3x a la 4 tercios. Y ahí sería menos 1 sobre 2x a la 1 medio más 5 medios. Y como le había dicho, si usted quiere, puede dejarlo expresado también como una raíz. Bien, fíjese que esta función es un cociente. Y aquí nosotros tenemos una regla para derivar cocientes. Pero la regla del cociente debería de emplearse en ejercicios que fuesen un poco más complejos y que no fuese tan sencillo de simplificar como en este caso, ¿no? Porque si usted utiliza el, la regla del cociente, haría que o le incrementaría la complejidad a este ejercicio, cuando este ejercicio perfectamente puede resolverse simplificando la expresión y aplicando y aplicándole la regla para derivar polinomios, sumas y restas. Entonces, nosotros podríamos perfectamente simplificar esto expresando todo en fracciones pequeñas con el mismo denominador. Mm. Entonces, aquí nosotros podemos simplificarnos, nos quedaría 5x cuadrado, porque aquí se cancelaría este x cuadrado con un x cuadrado de arriba. Aquí se cancela un x cuadrado con un x cuadrado de arriba y me quedaría 2x. Luego, menos 6 sobre x cuadrado, se cancela un 6
perdón, se cancela una X y me queda 6 sobre X. Y luego el 1 sobre X cuadrado queda igual, ¿no? Y luego podríamos expresar esto, esas fracciones que nos quedaron ahí como los inversos, ¿no? Tendríamos 5x cuadrado más 2x menos 6x a la menos 1 más x a la menos 2. Ahora sí derivamos. La derivada de 5x cuadrado es 10x. La derivada de 2x es 2. La derivada de 6x a la menos 1, el menos 1 multiplica al menos 6 y sería más 6x a la menos 1, que es menos 2. Y aquí el exponente menos 2 pasa a multiplicar. Menos 2x a la menos 2 menos 1, que es menos 3. Finalmente dejaríamos esto expresado sin exponentes negativos. 10x más 2 más 6 sobre x cuadrado menos 2 sobre x al cubo. Bien, veamos ahora la regla del producto. Recuerde que las anteriores reglas aplicarían en esta instancia también, pues no es que ya para estos casos ya no aplicarían las reglas anteriores. En el libro he visto que en algunos casos, en vez de usar esta regla, hacen el producto de estos factores y luego derivan como si fuese un polinomio. Pero si a usted le piden aplicar la regla del producto en un examen para derivar una función, tiene que aplicar la regla del producto. Claro, obviamente en algunos casos resulta más sencillo realizar el producto y derivar un polinomio que aplicar la regla, pero eso depende de lo que le pidan. O sea, también es un poco contradictorio porque se supone que están enseñando la regla del producto y al final están derivando un polinomio, pues es contradictorio. Esta regla del producto en algunos libros aparece un poquito diferente. Aparece como G' de X por H de X más G de X por H' de X, o a veces le ponen du por B y U por DB. Es la misma babosada. Pero lo que, si ustedes ven aquí, la diferencia que hay entre estas dos es que este término, ¿verdad? Que era este término, pasó adelante del otro. Entonces, eso no tiene ningún inconveniente. Cualquiera de las dos funciona de la misma forma porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Bien, entonces lo primero es que identificamos aquí nuestras funciones. Este es g de x, esta sería h de x, y entonces aplicando la regla del producto, la derivada va a ser, copiamos la primera función, 3x menos 5, copiamos g de x,
y multiplicamos por la derivada de h. Aquí también es algo que lo vamos a poner solo para efectos de demostración de la regla, pero por ejemplo la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0, entonces aquí multiplicaríamos por 1, ¿no? Aunque el 1, como es el elemento de identidad de la multiplicación y la división, comúnmente no se escribe. Luego copiamos la primera función, derivamos la primera función, la derivada de 3x es 3 y la derivada de menos 5 es 0. Y esto se multiplica por la segunda función. Luego multiplicamos y reducimos términos semejantes. 3 por 2, 6. 3 y 3, 6x, menos 5 más 6, más 1. La derivada es 6x más 1. Bien, aquí nuevamente identificamos nuestras funciones. Esta es g de x, y este es h de x. Aplicamos la regla del producto, copiamos la primera función, y derivamos la segunda. Menos 3 multiplica al 2, menos 6, x, menos 3 menos 1, menos 4, y la derivada de x es 1. Ahora le vamos a sumar la derivada del primero, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de 2 es 0. Copiamos la segunda función. Y ahora vamos a proceder a realizar esos productos y a reducir términos semejantes. Recuerde que nosotros debemos dejar nuestras respuestas de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces vamos a multiplicar aquí primero por cada uno de los elementos de este siguiente factor. Entonces, x cuadrado por menos 6x a la menos 4, eso sería menos 6. Copiamos la x, se copia la base, se suman los exponentes, 2 menos 4, menos 2. Luego x cuadrado por 1, x cuadrado. Ahora vamos a multiplicar este menos 3x por todo lo que está en el otro lado. Menos 3 por menos 6, más 18. X a la 1 menos 4, menos 3. Luego menos 3x por 1, menos 3x. Ahora vamos a multiplicar el 2. 2 por menos 6, menos 12. X a la menos 4. Y 2 por 1, 2. Ahora esto le vamos a sumar el producto de estos dos factores. 2x por 2x a la menos 3, 2 por 2, 4. Este va. 2 por 2, 4. X a la 1 menos 3 menos 2.
2x por x, 2x cuadrado. Luego multiplicamos el menos 3 por 2, menos 6x a la menos 3 y menos 3 por x, menos 3x. Bien, vamos a reducir ahora los términos semejantes y simultáneamente vamos a ordenar de mayor a menor grado. Entonces el mayor grado es x cuadrado. Entonces tendríamos x cuadrado con 2x cuadrado, 3x al cuadrado. Luego irían las x, menos 3x y menos 3x es menos 6x. Luego iría x a la 0, que serían las constantes. Solo tenemos una constante, más 2. Luego iría x a la menos 1. No tenemos x a la menos 1. Irían las x a la menos 2. Menos 6. 4. Menos 2. X a la menos 2. Luego vamos con x a la menos 3. 18. Menos 6. Más 12. X a la menos 3 y solo nos queda menos 12 x a la menos 4. Y finalmente expresamos esto sin exponentes negativos. Menos y entonces tendríamos 2 sobre x al cuadrado más 12 sobre x al cubo menos 12 sobre x a la 4.